Dios los bendiga a todos. Me alegra mucho verlos hoy aquí. Hay siempre bastante gente. Ahora, en uno de los himnos que cantamos, había una frase que me llamó mucho la atención que decía: que tu nombre sea glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Me viene a mí un versículo que está en Jeremías 1:6. Si me colabora, por favor, hermano. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Estar acá pues genera siempre cierto temor, pero es un temor reverente por estar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hermanos, vamos a colocar este tiempo en manos del Señor. Amado Padre Celestial, Señor, hoy estamos acá en tu presencia, Padre Santo, como pueblo tuyo, pueblo amado, Señor, que ha sido rescatado del pecado por tu amor, tu misericordia y tu compasión, Señor. Gracias, Padre, porque no nos pagas con lo que merecemos, Señor, sino que nos pagas, Señor, nos das tu gracia, tu bendición, tu amor. Perdona, Señor, cada vez que te hemos fallado, Señor, sabiendo, Señor, que todo esto te ofende, o cuando pecamos inconscientemente. Límpianos, Señor, de esos pecados ocultos, Señor. Transforma nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que seamos esas lámparas con testimonio, Padre Santo, para poder llevar luz a cada rincón, Señor, de este mundo donde hay tanta tiniebla. Señor, te entrego este momento. Te entrego, Señor, mi corazón. Que no sea yo quien hable, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu poniendo en mí las palabras adecuadas. Esto no es para mí, no es para engrandecerme, Señor. Lo hago por ti, Padre Santo. Te doy la gloria, la honra y el honor, y que todo sea bajo tu potestad, Señor. Bríndame la sabiduría, las palabras correctas, y que sea este mensaje que nos toque y que nos llegue, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos la gloria en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy el mensaje lo he llamado como desmantelando el dicho. Y hay una imagen, la primera que quisiera compartir, y dice: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Sí? A la segunda. Ama al pecador. Entonces, esta frase ha sido muy controversial en el cristianismo debido a que se dice que Dios está airado con el pecador, que un Dios santo, no puede estar feliz con alguien que es pecador. Hoy quiero que veamos ambas posiciones a la luz de la palabra. Entonces, por un lado, vemos a Salmo 11:5, en el que se nos muestra una primera posición de este dicho. Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Entonces, si tomamos este versículo de manera literal, podemos estar diciendo que Dios aborrece al malo, al que ama la violencia, que en fin pues serían pecadores. ¿Hay alguna persona de pronto que esté de acuerdo con esta posición aquí en la iglesia? En la que Dios aborrece al pecador. Entonces estaría de acuerdo con que Dios aborrece al pecador. Y por otro lado, hermanos, quiero que vayamos a Romanos 5, versículo 8, que nos muestra la otra cara de la moneda.
y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces acá podemos ver, hermanos, que si la misma Biblia nos dice que Dios aborrece al pecador y que ama al pecador, entonces ¿cuál debería ser la posición correcta sobre este dicho? Debo confesar, hermanos, que estos versos, sobre todo el primero, me llevan a pensar que un Dios que es 3 veces santo debería aborrecer al pecador. Pero por eso es tan importante que no solo leamos la Biblia, sino que nos enfoquemos más que leerla, es en conocer a Dios, lo que son sus atributos, su voluntad y su naturaleza. Y esto de conocer a Dios es algo que nos lo resalta la misma palabra de Dios en Oseas 6:6, en Nueva Traducción Viviente. Por favor, hermano. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Cuando Dios dice, quiero que demuestren amor, está hablando de su propio carácter. Él nos pide amor porque Dios es amor. Él nos pide misericordia porque Dios es misericordioso. Y esto no es algo nuevo, hermanos. Desde el principio, desde el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que Dios ha revelado su naturaleza esencial como la misericordia, su santidad, su justicia. Y eso lo vemos claramente en Salmos 103, desde el 8 al 11. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. A medida que vamos profundizando en el conocimiento de Dios, podemos ver que si la naturaleza de Dios es el amor, como nos dice Primera de Juan 4:8, que lo deja muy claro en la parte B, porque Dios es amor. Entonces, nosotros podemos entender de que en Él no puede haber odio. Con respecto al versículo que dice Dios aborrece al pecador, entonces, según la naturaleza de Dios, en Él no puede habitar el odio, porque eso iría en contra de Él. Cuando entendemos que Dios es amor, no solo que tiene amor, entonces debemos entender varios puntos. Primero, que todo lo que hace Dios fluye de su naturaleza amorosa. No puede actuar en contra de lo que Él es. Incluso su ira y su juicio son expresiones de amor santo. Cuando hablamos esta frase, expresiones de amor santo, me llama la atención que su ira y su juicio son parte de su amor. Cuando corrige al pecador, lo hace porque el pecado destruye lo que Él ama. Su juicio no busca destruir, sino salvar y limpiar. Y así como la naturaleza de Dios también es la santidad, y con Él no puede habitar el pecado, y eso lo vemos en el Salmo 5:4 en la parte B. El malo no habitará junto a ti. Por eso es muy importante, hermanos, que cuando hablamos de esta palabra aborrecer, en el contexto bíblico hay varios significados, varias connotaciones de esta palabra. La primera, aborrecer, significa prioridad o preferencia menor, en la que significa amar menos en comparación. Para esto quiero que leamos Lucas 14:26 y veamos el significado de esta palabra aborrecer.
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Acá el Señor Jesús nos está hablando de aborrecer nuestra familia, nuestra vida. Y volvemos a la imagen y vemos que se nos presenta este significado que es preferencia menor. La prioridad de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, siempre debe ser nuestro Señor Jesucristo. Un segundo significado para la palabra aborrecer es un rechazo moral, repudio de lo malo o pecaminoso. En este caso quiero que leamos Salmos 97:10 en la parte A. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Acá nuevamente estamos viendo otro significado, otra connotación de la palabra aborrecer, y es un rechazo moral sobre todo lo malo, todo lo que es contrario a nuestro Señor. Una tercera connotación para la palabra aborrecer es separación necesaria. Es un distanciamiento de todo lo que se opone a Dios. Para esto quiero que leamos el Salmo 5:5 en la parte A, que dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Acá podemos ver la separación necesaria por el pecado ante un Dios santo y justo. Pero esta separación es importante saber, hermanos, que esta separación no la busca Dios. Esta separación le llega al hombre, es él quien decide separarse de Dios a través de su pecado. Es por eso que cuando leemos en el Salmo 5:5, en la parte B, que dice: aborreces a todos los que hacen iniquidad, nosotros no podemos interpretarlo como Dios odia al pecador y desea su destrucción, ya que eso contradice su naturaleza. Dios no aborrece al pecador en el sentido que nosotros entendemos la palabra aborrecer. La mayor prueba de ello, nosotros la podemos encontrar en la cruz. Quiero que hagamos un ejercicio, hermanos, y quiero que pensemos en esta pregunta, ahondando un poquito en si Dios de verdad aborrece al pecador. Y si Dios aborrece al pecador, ¿por qué hace estas cosas? Hechos 17:28. Si Dios aborrece al pecador, en Hechos 17:28, parte A, dice que le da vida, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Mateo 5:45. Si Dios aborrece al pecador, ¿por qué le da bendiciones? En la parte B, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Segunda de Pedro 3:9. Si Dios aborrece al pecador, ¿por qué es paciente con él? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lucas 15:7. Si Dios aborrece al pecador, ¿por qué se goza cuando se arrepiente? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y Romanos 5:8, si Dios aborrece al pecador,
por qué Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, ¿por qué envió a su Hijo? Entonces, tal vez existen personas que no se han tomado el tiempo para conocer a Dios ni su palabra, se basan en teorías sin fundamento y quizás puedan refutar: si Dios es amor, ¿por qué castiga con el infierno? Pero esa pregunta no contradice su amor, sino que más bien lo revela. Porque un Dios que ama no puede permitir que el pecado siga destruyendo todo lo que Él ama. Su amor ofrece salvación y su justicia pone fin al mal. Nosotros, ¿cómo podemos poner en armonía el amor por el pecador y el aborrecimiento por el pecado? Quiero que leamos Ezequiel 33:11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Sobre este versículo hay tres cosas que me llaman mucho, pero mucho la atención. Primero, no quiero. No quiero. Cuando hablamos de no quiero, estamos hablando de la voluntad y el deseo del Señor por sus hijos, por su creación. La otra parte que me llama la atención de este versículo es: volveos, volveos, hablando de ese deseo fuerte de que sus hijos, de que su creación no siga caminando por valle de muerte. Y la pregunta que dice: ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Esa pregunta, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel?, no busca información. En realidad, más bien busca conmover el corazón. Es la voz de un Dios que no se complace en el juicio, sino que lo retiene hasta el último momento, esperando el arrepentimiento. Su pensamiento es de misericordia. Él ve el peligro eterno del pecador y no quiere que perezca. Su voluntad no es destruir, sino salvar, como lo habíamos leído en 2 de Pedro 3:9, que dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En ese ¿por qué moriréis? De Ezequiel se oye el dolor de un padre que ofrece vida, pero que ve a muchos escoger la muerte. Es una apelación al corazón, no una amenaza, una invitación urgente a volver a Él antes de que la justicia caiga. Por eso Jesús nos enseñó que había fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Quizás también existen personas que digan: si Dios es amor, ¿cómo puede tener ira? Ya que vemos algunos versículos que hablan sobre la ira. Pero la ira de Dios no es como la del hombre. Eso es algo que nosotros debemos tener siempre en cuenta. La de nosotros, la ira humana nace del egoísmo, del orgullo, del deseo de venganza. Un ser humano con ira puede llegar a hacer demasiadas cosas de manera irracional, de las cuales se va a arrepentir. Una persona con ira o con odio, que aborrezca a otro ser humano, va a procurar siempre su destrucción, su muerte. Nunca va a buscar la manera de que esté bien. Pero cuando vemos la ira de Dios, vemos que nace de su santidad y de su justicia. El ser humano se enoja porque lo hieren, pero Dios se indigna porque el pecado destruye lo que Él ama. Hermanos, la Biblia en Romanos 1:18
dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto nos habla, hermanos, de que su ira no surge de odio, sino del amor a la verdad y al bien. Por eso vemos que en Juan 3:16 aclara el corazón de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, si Dios odiara al mundo, nunca había entregado a su Hijo en la cruz. Nunca habría planeado desde la eternidad, desde antes que el mundo incluso existiera, nunca habría Él, nunca se hubiera propuesto poder salvar al mundo si Dios aborreciera al pecador. La cruz nos demuestra que su amor es más grande que su juicio y que la salvación siempre fue su voluntad antes que la condenación. Yo personalmente estuve hablando con muchas personas, sobre todo el día de evangelismo el mes pasado, y yo le preguntaba a las personas que cuál era la voluntad de Dios para con los humanos. Muchos me decían que infierno para los malos y cielo para los buenos, que lo conozcamos, que seamos buenas personas, que ayudemos al pobre, que leamos la Biblia. Otros decían que eso no se puede saber, que no se puede saber la voluntad de Dios, pero la misma palabra de Dios nos aclara que la voluntad de Dios siempre ha sido salvar al pecador, rescatar lo que se había perdido, como lo dijo el Señor Jesús. Es por eso que el ser humano, amados hermanos, nunca podrá entender a Dios en plenitud. Un ser divino, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Nunca vamos a ser capaces de entenderlo. Y eso lo vemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, el Señor ama a su creación. Lo podemos ver a través del libro de Génesis. Cada vez que Él creaba, decía, y vio que era bueno. Y vio que era bueno. El Señor no se complace en destruir al pecador, no lo odia. El Señor, eso sería en contra de su naturaleza, de lo que Él es. Después de todo lo que hemos visto, nosotros debemos entender que Dios no es un juez cruel, sino un Padre lleno de amor. Su justicia no es para destruir, sino para salvar. Por eso envió Dios a Jesús para mostrarnos hasta dónde llega su amor. Pero ese amor también llama a una decisión, porque Dios es un caballero y Él no obliga a nadie a que lo amen. Él espera con paciencia, pero hay que entender que algún día esa puerta se cerrará y que solamente hay
esperanza para todo aquel que aún vive. Cuando escucho esa canción, hay una canción que de verdad, para finalizar, o fui muy rápido o empecé muy temprano. Les pido disculpas, hermanos, por eso. Cuando escucho esa canción que dice, está viendo que su pueblo se va y se va por caminos que no traen más que problemas y hace que su corazón se llene de penas. Pienso en cómo por el profundo amor que Dios tiene por su creación, hace que su corazón se duela al ver muchos alejarse de su amor y encaminarse hacia la destrucción. El hermano Antonio puede decir el nombre de la canción. Sinceridad. Hermano, ¿la podemos poner, por favor? Sí. Hermanos, a partir de hoy, empezando por mí, ya puedo tener muy claro que Dios ama al pecador. Porque si fuera así que Dios odiara, aborreciera al pecador, ¿qué persona en este mundo podría tener amor de Dios? La misma palabra nos enseña que todos somos pecadores. Y solo ha existido una persona que caminó en esta tierra que estuvo libre de todo pecado. Entonces, en realidad creer que Dios aborrece al pecador es ser injustos con un Dios que su naturaleza es solo amor. Vamos a orar, a darle gracias a Dios.